Llegó el momento que estábamos esperando el día de hoy, ¿cierto? Nuestra invitada VIP del día. Acérquense al escenario para apreciar a esta gran artista, actriz de doblaje, directora de doblaje. Ha hecho voces como Durán Galila de Futurama, a Emily del Cadáver de la Novia y a la señora Bucket de Charlie, la fábrica de chocolate. Más muchos, un sinfín de personajes aquí en México y en Los Ángeles, así que démosle un fuerte aplauso a Cintia Alfonso. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues primero que nada, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por su interés. Me da mucho gusto verlos, poderlos saludar. A veces he tenido oportunidad en entrevistas en redes de platicar con la gente que gusta del doblaje, a la que le gustan algunos de los personajes que yo he interpretado, que he tenido el honor, el placer de interpretar. Y pocas oportunidades he tenido de estar en persona con ustedes y sentirlos, sentir su vibra, su buena onda. Y pues vengo a hablarles primero de mi carrera. Me pidieron que les hablara de mi carrera. Si alguien tiene alguna pregunta en un momento dado, algo que tenga curiosidad, siéntase en la libertad de preguntar. Preguntas indiscretas, no, porque eso no creo que esté contemplado. Pero con todo gusto. Verán, yo estudiaba la carrera de actuación y el director de la escuela era el profesor Miguel Córcega, gran actor de cine, teatro, televisión, director de televisión, también hizo muchísimo doblaje. Y él un día nos llamó a la dirección, éramos cuando mucho 10 alumnos de la escuela, porque nos invitó a tomar un taller de doblaje en la conocida entonces como cooperativa, Procineas, un lugar donde se hacía doblaje. Yo soy sincera, no tenía ni idea de qué era el doblaje, no sabía que existía el doblaje, no sabía con qué se comía, de qué se trataba, pero si el director me había elegido, entre otros compañeros, para participar de este taller, me parecía hasta grosero no aprovechar la oportunidad y por lo menos conocerlo. Sinceramente, no me interesó. Llegué, vi como de qué se trataba y dije, qué aburrido, y llegaba al taller y me iba al fondo de la sala donde había muchas otras personas, todos estudiantes o la gran mayoría estudiantes de actuación, y pasé creo que una vez al atril porque me llamaron por lista. Terminó el curso, me fui a mi casa y como al mes y medio recibí un llamado. En ese momento la persona que tomó el mensaje no supo de qué se trataba, se equivocó, tomó mal el mensaje. Nunca llegué al llamado porque tenía todos los datos equivocados. Nunca supe que era de doblaje. A la semana llegó otro llamado y esta vez la información era correcta. Y estaba yo teniendo un llamado con la señora Guadalupe Noel, una gran institución del doblaje, gran actriz, en Procineas, en la cooperativa, donde había hecho el taller y yo todavía no me explicaba por qué me habían llamado, si ni siquiera había participado realmente del taller. Me puso nerviosa el asunto, pero dije, voy a tratar, igual y sale algo bueno de aquí. Llegué a mi llamado, pasé al atril, medianamente tenía una idea de qué se trataba por lo que había medio alcanzado a ver en alguna de las clases. E hice mi llamado, sin ningún problema, y me siguieron llamando. Por eso yo siempre digo que yo no busqué al doblaje. El doblaje se empeñó en que formara parte de su ambiente, de que formara parte de sus líneas. El doblaje decidió que mi voz debía estar ahí, me llamó y me quedé. Y aprendí mucho. Ya trabajando me di cuenta del maravilloso mundo que es para mí como actriz, de la increíble necesidad de creatividad sin tener todo el apoyo del cuerpo, de las manos, de la expresión facial para la realización de un personaje, para que un personaje tomara vida, lo que la voz solamente, sin ningún otro elemento, puede dar, puede otorgarle al público,
hacerlo acercarse a un personaje a través únicamente de la voz. Y fue maravilloso, y desde entonces estoy en doblaje y no nos hemos soltado. He hecho doblaje en México, he hecho doblaje en Estados Unidos, y la verdad es que me ha hecho muy feliz, me ha dado grandes satisfacciones, me ha ayudado a conocer a personas maravillosas, me ha dado herramientas que he usado como actriz también en otras facetas, en teatro, frente a una cámara, y le agradezco mucho. Y en ese camino llegó a mí Emily de una manera maravillosa también, porque a mí difícilmente me llamaban para hacer personajes que tuvieran un toque de dulzura. Generalmente hacía personajes más duros, más serios, más frontales. Y cuando me llamaron para hacer la prueba de voz para interpretar a Emily, para mí fue como un sueño. Era como si me hubieran llamado para cualquier otra princesa de Disney, cosa que nunca esperé hacer. Y honestamente pensé que no me iban a elegir, porque nunca me veían o me escuchaban los directores como un personaje dulce. Y cuando me dijeron que me quedé con Emily, honestamente sí, brinqué, grité, casi lloro, porque es un personaje hermoso, porque era una oportunidad hermosa de interpretar un tipo de personaje diferente y demostrar que podía realizarlo, aunque me tuvieran encasillada en otros personajes. El desarrollo del personaje en el atril con el director y con el cliente que estaba presente en las grabaciones, porque era una película muy importante, me llevaron de la mano, me ayudaron siempre, me apoyaron completamente, y amé a Emily, porque además de ser un personaje dulce, es un personaje muy fuerte. Es una mujer fuerte que, a pesar del dolor y de la adversidad, encontró el momento de poder hacerle pagar a quien la agredió. Y quien me sigue o conoce un poco más de mí en redes sabe que yo soy una ferviente defensora de la causa de la mujer agredida. Estoy a favor de que las mujeres se defiendan, que no sean agredidas, que los hombres aprendan a respetar a la mujer y a no pasarle por encima. Los hombres que lo hacen, no estoy diciendo que todos los hombres, porque afortunadamente también tenemos muchos compañeros, hermanos, amigos y gente que nos encontramos en el camino que también está dispuesta a apoyarnos. Muchos hombres que están a nuestro lado y nos apoyan y nos ayudan sin vernos como seres indefensos, con respeto y con cariño. Entonces, en ese sentido también Emily representa mucho de lo que yo defiendo: el respeto a la mujer, la defensa de la mujer agredida en diferentes aspectos. Y bueno, después de Emily, pues ya saben, estoy segura que ustedes conocen más a mis personajes que yo, porque los actores de doblaje cada día hacemos uno y otro y otro y otro personaje, y muchos de ellos no nos volvemos a acordar de que los hicimos. Son ustedes los que nos hacen el favor de decirnos: ah, yo te escuché en tal personaje, y nosotros en ese momento medio recordamos a algunos ni siquiera así, pero es gracias a ustedes. La magia nos ayudan a darla a ustedes. Ustedes, con su reconocimiento, con su cariño, con su apoyo, son los que nos han dado un lugar en el medio y en el mundo, porque antes los actores de doblaje ni siquiera nombre teníamos. Por eso se les agradece tanto al público su reconocimiento. Gracias. Y bueno, no sé si alguien tenga alguna pregunta del doblaje o de algún personaje. Acá tengo otro micrófono, Cintia. Sí, acá tengo otro. Venga. A ver, nos va a ayudar. Espérenme un segundo. ¿Le pasó a este mientras? Ay, ¿qué es? Perfecto. ¿Ah, no? Ahí sí. De un día con lo de Emily, ¿cuál fue el que te hizo un nudo de la garganta? Ay, me la pones difícil, porque ahorita no
tengo un diálogo presente, pero la escena cuando decide dejar a Víctor, cuando el amor es tan fuerte que le da su libertad para que sea feliz, fue, creo, la demostración de amor más grande y más honesta y menos egoísta, sobre todo no egoísta, de amor verdadero. Se fue así como que, no sé si yo sería capaz. Yo creo que sí, yo creo que todos, si hay verdadero amor, yo creo que todos. ¿Alguien más? Por ejemplo, cuando grabas tus escenas y eso, y las ves en pantalla, ¿crees que pudiste haberlo hecho? ¿No te haces esa pregunta de ¿crees que lo pudiste haber hecho mejor? ¿O siempre te conformas con no, lo hice bien y yo estoy feliz? Yo creo que casi siempre. Yo creo que casi siempre nos escuchamos y decimos, debí hacer esto, o debí decirlo así, o debí haber puesto esta palabra porque, no sé, porque se veía mejor o tenía mayor fuerza en el diálogo. Eso yo creo que nos pasa a la mayoría. Siempre hay una parte de nosotros que queda un poco inconforme, que sabe que quizá pudo haber sido mejor. Pero la verdad es que lo mejor es lo que está en la pantalla. Eso es lo que se queda. Y a fin de cuentas eso es lo mejor. Pero sí, siempre viene esta duda de si pudimos haber dado un poco más o algo diferente. Gracias. Estudio comunicaciones y mis profes me han dicho, tú puedes proponer en algún momento en tus producciones, claro, es un excelente trabajo, alguna vez proponer cómo crees tú hacer un personaje o siempre te apegas a lo que te dicen. Bueno, el personaje, en realidad lo que tenemos que tomar muy en cuenta es que los personajes ya están. Quien trabajó muchos meses frente a una cámara y más los meses que tuvo que hacer de trabajo previo de mesa y de estudio con el director y demás, son los actores que vemos en la pantalla. En el caso de las animaciones es un poco diferente, no es un trabajo tan arduo, pero finalmente ellos son quienes desarrollan realmente de principio a fin el personaje. Nuestro trabajo es tratar de darle lo más cercano posible a la interpretación que ellos dieron. Muy difícilmente vamos a llegar, porque como te digo, nuestro trabajo es inmediato. Llegamos a la sala y en ese momento eres esa, ahí está el libreto, velo, ensaya y graba. Y tenemos que reconocerlo y dar con la intención, con el carácter del personaje y con todo de inmediato. Si tuviéramos meses para trabajarlo, seguramente quedaría todavía mucho mejor. Pero creo que es parte de la magia del doblaje, de poder reconocer un personaje de inmediato y darle lo que necesita. Pero el verdadero trabajo de creación de personaje es de los actores originales. En algunos casos, sobre todo en animación, con algún tipo de personajes, puede haber la posibilidad de propuestas. Entonces ahí sí, tanto el director como tú, muchas veces quieres darle algún toque característico a algún personaje, no sé, porque a lo mejor el personaje no tiene algo en particular, algo que lo destaque interpretativamente. Dices, oye, le puedo poner, no sé, este tipo de detallito, este tipo de intenciones o alguna reaccioncita en particular que lo personalice más. Y si el director está de acuerdo y no hay inconveniente por parte del cliente, se hace. Sí nos permiten con algunos personajes, te digo, sobre todo en animación, esa parte de un poco más de creatividad. Pero en general, los personajes ya están hechos. El trabajo original tiene que respetarse. Nosotros no somos quien para decir el director de tal película y la creación del tal actor está mal, entonces yo lo voy a hacer diferente. Porque además, posiblemente no tendría que ver con lo que dice su cara, con lo que dice su cuerpo, con lo que ves en pantalla. Hay que respetar eso, si no el personaje pierde lo que es. Gracias. Cuando grabas ciertas escenas emocionales, ¿te inspiras en ciertos recuerdos de tu vida o algo así? No,
En muy pocas ocasiones. En realidad, en lo personal, yo procuro entender la emoción del personaje. ¿Por qué se siente mal? Porque perdió a su mamá. Bueno, entonces, imagínate, si tuviera que pensar cuando interpreto un personaje que perdió a su mamá, el momento en que perdí a mi mamá sería un sufrimiento enorme, sería muy desgastante, y llega un momento en que se desgasta el sentimiento, porque es siempre el mismo. Entonces, más bien penetras en lo que el personaje está requiriendo desde lo que sentiría el personaje, porque además todos sentimos diferente. Si yo quiero interpretarte a ti, por ejemplo, no puedo pretender que sientas como siento yo. Debo tratar de sentir o acercarme al sentimiento que tú debiste haber sentido, o que yo creo que sentiste, que intuyo que sentiste según la escena. Entonces, no, yo en lo personal no procuro recurrir a vivencias personales, sino entender el personaje y desde el personaje llegar a la emoción. ¿Qué personaje se te ha hecho más complicado hacer la voz? ¿Qué personaje se me ha hecho más complicado en la carrera? Sí. Mira, uno que me pareció muy complicado fue el de la reina bruja de los hermanos Grimm, porque era un personaje que tenía dos personalidades. Por un lado era una bruja hermosa, joven, sexy, sensual, y por el otro era una anciana decrépita, a punto de desaparecer. Y sí había gran diferencia, no únicamente en la voz de que una era viejita y la otra era joven, sino en lo que sentía ese mismo personaje cuando estaba en un cuerpo y cuando estaba en otro. Entonces, en ese sentido, sí me costó un poco más de trabajo las transiciones inmediatas. Uno que me costó, por otra razón que me costó trabajo, fue el de la película Historia de un matrimonio. Era la mamá de la protagonista. Y la dificultad que tuve es que yo estaba afónica. Grabé la primera parte del personaje normal, pero para el siguiente llamado yo estaba enferma y no tenía nada de voz. Estaba completamente afónica y tenía que grabarse a fuerza porque hay un tiempo límite de entrega. Tuve que usar hasta donde pude mi técnica, lo que había aprendido en la escuela. Por eso es importante estudiar, por eso es tan importante prepararse. Y a partir del uso del diafragma, básicamente, pude sacar la voz para terminar el personaje y sin que se notara que estaba enferma. Entonces, en ese aspecto, físicamente fue muy desgastante, fue muy difícil, pero se pudo hacer. Y en momentos así es cuando digo, qué bueno que he buscado prepararme, qué bueno que nunca rehuí a la responsabilidad de prepararme para hacer el trabajo lo mejor posible y que toda esa técnica, todo ese estudio, todo ese aprendizaje pudieron dar frutos en ese momento. Gracias. Beetlejuice. Hola, antes que nada, pues déjame decirte que es una emoción conocerte por fin, la voz de Emily. Ay, gracias. Bueno, sé que muchos al ver al final del cadáver de la novia, a muchos nos hubiera gustado que Víctor se con Emily, pero ¿qué final le hubieras dado tú? ¿Diferente o...? ¿Con quién te hubiera gustado que se quedara Víctor? De lo que se lo entregas a Victoria. Pues fíjate que si Víctor se hubiera quedado con Emily, hubiera sido muy lindo por Emily. Pero hubiera significado que Víctor verdaderamente se había enamorado de Emily. Y hubiera sido triste el sufrimiento de Victoria. Eso hubiera sido muy triste, porque finalmente ellos eran la pareja original. Y el hecho de que Emily haya podido renunciar a Víctor creo que es lo que la hace más grande y más fuerte.
no hubiera sido tan valiente, su amor no hubiera sido tan grande y su bondad no hubiera sido tan generosa si ella no hubiera renunciado a Víctor. Creo que eso es algo que la hace ejemplar, es uno de los detalles que la hacen ejemplar. Entonces, en ese sentido, creo que fue un bonito final. Nos deja una lección muy grata. Y bueno, otra cosita. ¿Crees que podrías decirnos una línea con la voz de Emily? Por favor. ¿Una línea? A ver, pero díganme qué línea. Ustedes se la saben de memoria. Cuando le dice, te amo, Víctor, pero no eres mío. Esa frasecita. Te amo, Víctor, pero no eres mío. Gracias. Bueno, yo nada más tenía una pregunta para usted. ¿Sí? Y es, después de todo el martirio de días de grabación y demás, ¿crees que vale la pena el resultado final? Sí, totalmente. La satisfacción que se siente cuando ves tu trabajo en pantalla y sobre todo cuando les gusta a ustedes, no tiene igual, es inigualable. Cuando el trabajo que hacemos deja una huella en ustedes y nos hacen el favor de decirnos que les gustó, es la mejor recompensa. Como les decía, por años, muchos años fuimos anónimos. Todo mundo escuchaba las voces, yo misma, por eso no sabía que existía el doblaje. Yo daba por hecho que estaba en español cuando veía la televisión, ¿no? Entonces, cuando afortunadamente y mágicamente empieza a haber un reconocimiento, ustedes empiezan a saber cómo nos llamamos, empiezan a ubicar nuestras caras, no nada más nuestras voces, nuestros nombres, y nos dan un aplauso o nos escuchan en la calle, nos reconocen y nos dicen, me gusta mucho su trabajo, tu trabajo. Para nosotros es el mayor premio después de tantos años de no tener reconocimiento. Gracias. Hola Cintia. Hola. Una pequeña pregunta. ¿Cómo fue tu experiencia para Charlie y la fábrica de chocolate? Fue muy bonito. Para empezar, era una película muy importante. Todo el mundo quería trabajar en Charlie en ese momento. Era muy mencionada. Desde antes de que hiciéramos el doblaje, se hablaba mucho de esa película. Se esperaba fuertemente. Y cuando me llamaron, además, doblar a Helena Bonham Carter, una actrizaza, o sea, cuando te dan un personaje que interpreta un gran actor, o un actor que dices, aunque no sea muy famoso, pero que reconoce su talento como actor o como actriz, te están diciendo, tú tienes el talento suficiente y necesario para llegarle. Ya en ese momento ya es un reconocimiento a tu trabajo. Entonces, esa fue la primera parte que yo dije, ¡woohoo! Helena Bonham Carter, la amo, me encanta su trabajo. Y después fue otro personaje dulce, una mamá, pero una mamá tan dulce. Bueno, creo que de inicio mucha gente no identificaba a Helena Bonham Carter por eso, porque también le dan puros papeles de loca. Y también puede ser otro tipo de personajes, así de gran actrices. Entonces, en todos sentidos fue maravilloso. Fue una experiencia muy bonita. Y entre ese personaje y el de Emily, ¿con cuál te quedarías definitivamente? Con Emily. Emily es mi favorita. Definitivamente es mi personaje favorito. Representa muchas cosas. ¿Algún personaje que hayas querido doblar, pero que a lo mejor por audición no te tocó? La Bellatrix. Sí, por supuesto, sí, me hubiera encantado doblar Bellatrix. Es un personaje muy padre, muy fuerte. Sí. Muy malvado. Sí. Muchas gracias, Cintia. A ti. Creo que está ahí. Buenas tardes. Hola. Yo tengo una pregunta respecto, retomando un poquito lo que dijo una chica de
con quién hubieras preferido que se quedara Víctor. ¿Tú sientes que, bueno, más bien, tú crees en esos videos que mencionan algunas curiosidades, entre ellos que Víctor y Emily estaban destinados a ser almas gemelas, debido a que, por ejemplo, en la escena donde Víctor está con Victoria y está tratando de decir sus votos matrimoniales, nomás no puede, pero cuando está indirectamente con Emily en el bosque, los dice a la perfección, al igual que cuando se coordinan en el piano y todo, que de hecho Scraps fue la mascota de Víctor y se encontró con Emily. Entonces, ¿tú crees en ese lazo amoroso que pudo haber existido entre los personajes? Yo no sé si precisamente un lazo amoroso, pero sí creo que de alguna manera estaban destinados a conocerse. A lo mejor Emily era esa parte que le iba a permitir a Víctor darse cuenta de que amaba a Victoria y que podía expresarlo. Si Víctor lo podía decir solo y si se quería casar, simplemente no lo había dejado salir o no había sabido cómo dejarlo salir, o tenía miedo de dejarlo salir. Y gracias a la calidez, la conexión que tuvo con Emily, con la que no se sentía inhibido porque no sentía nada por ella, no tenía un compromiso con ella, él logra llegar a encontrar esta parte de él que le permite abrirse con Victoria. Entonces, en ese sentido, posiblemente Víctor estaba destinado a conocer a Emily para poder encontrar esa parte de él que necesitaba abrirse y expresarse. Muchas gracias. Hola, buenas tardes, soy del canal. Creo que no se te escucha bien por el cubrebocas. Buenas tardes, soy del canal de YouTube Jorge Gutiérrez MX. Nada más, dos cosas. La primera es, ¿cuál fue tu experiencia en la película de El joven manos de tijera? Y la segunda, pues un saludo para mi canal, por favor. ¿Cuál fue mi experiencia en la película El joven manos de tijera? Fíjate que la primera vez, en esa película tiene una particularidad. Cuando la vi por primera vez, lloré. Es una película que amé de inmediato. Lloré, lloré y lloré. Y en ese sentido, para mí era muy emocional. Y cuando ves un proyecto que como público te emociona y te llaman a formar parte de él, es otro premio. Los actores de doblaje tenemos mucha suerte en poder participar en proyectos maravillosos en los que sabemos que ninguna otra especialidad tendrá oportunidad de hacerlo. En proyectos que admiramos como ese, como el de El joven manos de tijera. Entonces fue emocionante desde ese punto de vista, que era una película que a mí me había fascinado desde que la vi. Y querías un saludo para... Al canal de YouTube Jorge Gutiérrez MX. Perdóname, ¿no? Al canal de YouTube Jorge Gutiérrez MX, así llama el canal. Canal de YouTube de Jorge Gutiérrez. Es un honor para mí que me estén oyendo, poder participar y poder darles un lindo saludo. Y lo que siempre les digo a todos, hagan todo lo posible por no llegar aquí abajo pronto. Tárdense mucho allá arriba, pero cuando lleguen, espero recibirlos con mucho cariño. ¿Saben qué? Me voy a quitar la camisa. Hace mucho calor aquí arriba. Muchas gracias. ¿Cuál considerarías que fue el momento de la película donde más te sentiste identificada con Emily? Casi no te escuché, corazón. ¿Cuál tú considerarías que fue el momento donde más te sentiste identificada con Emily durante la película? Cuando logra vengarse del hombre que la mató. Y ella en realidad no tuvo que hacer demasiado, nada más permitir que el castigo le llegara.
O sea, no tomó la justicia por sus manos, como es lo correcto. Entonces, creo que eso fue el momento más bonito, que ella haya podido ver cómo la vida o la muerte le hicieron justicia, finalmente. Hola. Hola. Preguntarte si alguna vez te han rechazado o algo que no te haya gustado y esperaste para seguir. Si alguna vez me han rechazado como mujer. No, si te han rechazado para algún papel en lo profesional. Ah, claro, por supuesto. La palabra que más seguido oímos los actores es no, o no te quedaste. En ese sentido, debes tener una confianza muy fuerte en ti mismo, porque no es que te rechacen a ti por ser ti, tienes que aprender eso. Es que al productor o al director o al cliente, en el caso de doblaje, posiblemente tenía una idea muy hecha de un personaje que llenó las características de mejor forma otra compañera. No eras tú, pero no porque fueras tú, sino porque el personaje lo daba mejor a alguien más. No es personal, no quiere decir que no sirvas, simplemente que ese no era el personaje para ti y que ya habrá otros. Y les digo, lo que enfrentamos prácticamente todos los días los actores es el rechazo. De 50 audiciones que hacemos, si tenemos suerte nos quedamos con una, si tenemos suerte, porque la inmensa mayoría de las veces lo que escuchamos es no es para ti, para la próxima, hasta que llega tu momento. Mientras sigues preparándote y sigues haciendo tu trabajo de la mejor forma posible, pero sí es una lucha constante con la autoestima, por supuesto que sí. Entonces sí me han rechazado muchas veces, por supuesto. Y sigo adelante, como debemos seguir todos siempre. ¿Alguien más? Si tú tuvieras la oportunidad de crear un personaje, ¿cómo lo harías? O sea, ¿qué características tuviera? ¿Qué características tendría? Pues mire, en estos momentos de mi vida me gustaría interpretar una mamá, por ejemplo, que empezara el personaje no siendo la mejor mamá, no por falta de amor o de cariño o de responsabilidad, sino porque no tiene todavía las herramientas para poder comunicarse efectivamente con sus hijos. Pero que en el camino del personaje, de la trama, va aprendiendo, porque está abierta a aprender, a buscar la asesoría necesaria, a platicar de forma más abierta con sus hijos si es necesario, y a educarse, a reeducarse en el camino hasta lograr vencer todos esos obstáculos que por educación, por experiencias pasadas o porque es lo que conocía, porque así lo vio en su familia, todo eso que le estorbaba para verdaderamente poder tener una comunicación sana y abierta con sus hijos y poder apoyarlos de una mejor manera, se da. Ese es, creo que, el personaje que ahorita me gustaría hacer, el de ese tipo de mamá que, a pesar de no saber al principio, hace todo por encontrar la forma de lograr eso. Y creo que eso es algo que muchos padres de familia necesitamos a lo largo de nuestra vida. Entonces, de repente cuesta mucho trabajo, ¿saben? Ustedes, los que son jóvenes, a veces a los papás nos cuesta trabajo entender cosas. Y pues tenemos que ir aprendiendo y estar dispuestos a aprender y a escucharlos más y a entender más, porque sienten o viven las cosas de cierta manera. ¿Listo?
está aquí. Hola, buenas tardes a todos. Sí, espero que usted esté bien. Acércate bien el micro, mi amor, o súbete tantito el micro, el cubrebocas. Buenas tardes a todos. Espero que te pasen a todos. La pregunta es un poco más hacia cómo es el proceso, quiénes están involucrados para decir, sí, o sea, ella es perfecta para ser Emily. ¿Team se ha involucrado también para la selección o es más un tanto más regional hacia México y Latinoamérica? Bueno, el proyecto llega a alguna empresa, digamos, no sé, DreamWorks, decide que va a hacer la película XY en la empresa tal. Entonces, habla con el equipo de producción, esta es la película, esto es lo que necesito de esta película, y generalmente piden pruebas de voz de ciertos personajes y dan una lista de los personajes para los que necesitan pruebas, nada más. La producción de la empresa o el productor a quien se le ha asignado ese proyecto decide qué director quiere que lo lleve a cabo. Nos llaman y nos dicen, se trata de tal película y el cliente nos pide pruebas de voz de tales personajes. Generalmente te piden 3 pruebas de voz por personaje. Entonces nosotros libremente llamamos a quienes consideramos que pueden darle al personaje lo que el personaje necesita. Tomamos en cuenta desde su calidad interpretativa, su disciplina, su respeto en general y muy importante su actitud. Siempre la actitud es importante. Llega a haber ocasiones en que el cliente ya de entrada nos dice, pero tal o tal personaje quiero que lo haga tal persona o tal persona. Eso también llega a pasar. Cuando te dicen eso, no hay más. Ahora sí que el cliente lo que pida. Salvo que haya algún problema muy particular y que tengas que explicarle al cliente, tal persona no puede por X o Y razón, entonces para que piense en otra persona o para que nos pida prueba. Pero ese es básicamente el proceso. Una vez que hacemos las pruebas, las entregamos, el cliente las revisa, las escucha, las estudia y decide quién quiere que haga el personaje. Hay veces que piden pruebas y nadie les gusta. Ha llegado a pasar. Hay 2 ocasiones en que a mí me ha pasado en lo personal como actriz que me llaman de último momento porque hicieron prueba con todo mundo, incluso con Star Talent, y nadie les convenció. Y así como, ¿de quién queda? Pues queda Cintia, pues que haga la prueba y me eligen, lo cual ha sido muy satisfactorio. La última vez que me pasó, de hecho, fue hace poco con el personaje de la señora de los gatos, de El gato con botas. Esa fue la última vez que me pasó. Yo hice el personaje en el tráiler, porque generalmente los trailers se hacen antes y se hace con quien decide el director, sabiendo que posiblemente la película no se grabe con los mismos actores que hicieron el tráiler. Hicieron muchas pruebas para la señora de los gatos. Llamaron varios Star Talent, varias compañeras Star Talent, y el cliente no, a nadie le gustó. Finalmente volvió a escuchar el tráiler y dijo, quiero a la persona del tráiler. Y era yo, y por eso hice ese personaje tan maravilloso, tan simpático, que me encantó además. Así pasa a veces. Gracias. ¿Olinka? Sí, ¿verdad? Hola, buenas tardes. Hola, Olinka. Olinka Hidalgo es hoy una compañera de doblaje que está empezando. Ha empezado también a trabajar en traducción y
creo que por ahí ya te han dado alguna oportunidad de dirección. Sí, el personaje de Nazuna de Lock Horizon me lo dio usted. ¿El qué, perdón? Nazuna de Lock Horizon o una cosa así. Ah, sí, ese me lo dio usted. Sí. Ah, bueno, mi pregunta para usted, como también incentivo para la gente que quiere empezar a ser actrices, actores y todo esto, cuando usted era niña y todavía no sabía que existía el doblaje, ¿qué era lo que quería hacer? Siempre quise ser actriz. Sí, la verdad es algo que siempre quise, no había otra cosa. En el camino también, no sé, cuando estudié ballet también quería ser bailarina, por supuesto, también en algún momento ser cantante, pero nunca dejé de querer ser actriz. Todo lo demás era extra. Y ya adulta, ya para entrar a la carrera, en realidad estaba decidiendo si sí estudiaba formalmente actuación o estudiaba ciencias políticas. Pero bueno, la actuación es lo mío. Y otra pregunta, cuando usted era niña, ¿qué cosa le gustaba hacer? O las Andersen o alguna película, algo que le gustara, que usted era súper fan, que quería tener todo. Me encantaba leer, siempre me gustó mucho leer. De hecho, ahorita que hice los cuentos de Andersen, una tía mía tenía una colección de libros de diferentes partes del mundo, cuentos escandinavos, cuentos españoles, cuentos de diferentes zonas. Y era mi fascinación cuando era niña. Yo cuando era niña iba al súper con mi mamá y alguna vez también se vendieron libros en los supermercados. Y siempre que la acompañaba a hacer las compras de la despensa, le pedía un libro. Entonces sí es algo que me gustaba mucho de niña. Gracias. A ti, Olinka. Un aplauso para Olinka, que está empezando una carrera y que le está echando muchas ganas. Y por cierto, traten de leer lo más que puedan. No les voy a decir qué leer, porque lo importante no es que les guste leer, sino leer. Leer es entrar a mundos diferentes, es imaginar, usar la imaginación para ver las escenas de lo que estamos leyendo. No importa que lean, eso es lo importante. ¿Alguien más? Creo que se ha acabado la ronda. Creo que ya no tenemos más preguntas para nuestra talentosísima Cintia Alfonso. Estoy muy feliz de estar aquí. Así que acá, pero el libro está acá, corazón. Sí, pero tiene que venir hasta acá, que sí, no alcanzó. No llega hasta allá. Yo creo que la última pregunta ya para que vayas a firmar los autógrafos y eso, porque se viene el concurso de cosplay y hay mucha gente inscrita, sí. Ya. Última pregunta, ¿quién era? ¿Sí? Dame. Bueno, mucho gusto, porque yo también quería conocerla a usted, ¿no? Muchas gracias. Es un sueño, ¿no? Hecho realidad, ¿no? Acerca más el micro. Entonces, ¿cree que podría ser un fragmento de las cosas que ha hecho? De los doblajes que ha hecho usted? Como decir algo con las diferentes voces. Decir algo con las diferentes voces. A ver, ¿cuál es ubicó? A ver, por ejemplo, Emily te diría que no seas tan tímida. Eres una niña muy guapa, puedes ser más abierta. A lo que Lila, por ejemplo, te diría simple y llanamente: a ver, mi reina, espabilate. ¿Tienes con qué, muchacha? Sé valiente. Posiblemente Abril nos diría que tengamos paciencia y que busquemos la información donde podamos, porque tenemos que estar informados, y ella tiene que informar y necesitará la ayuda de unas tortugas un poco insoportables a veces. No sé qué otro personaje, díganme, a ver si ubico. La señora Chen. La señora Chen diría que más les vale portarse bien, porque Venom puede venir por ustedes porque es mi amigo, así que no intenten portarse mal. Y pues, algo así. Y pues sí.
Ya viene el concurso de cosplay. Sí, se viene el concurso de cosplay, mi parte favorita de los eventos, porque soy cosplayer también. Sí. Muchas gracias, Cintia, por sus palabras, por su inspiración. La verdad que estamos así como todos en las nubes por usted, así que la invito a tomar su lugar. Está allá el ala, está la fila formada, le dejaron plumoncitos para firmar. Ahí nuestros compañeros las llevan. Así que un aplauso gigantísimo. Gracias por venir. Gracias. Y disfruten el concurso de cosplays. Sí. Ya. Mientras me traen la lista, porque habían